Bruno, Clarice Lispector, que el nombre ya mola. ¿Es suyo? ¿Es Ya de mola. verdad o es artístico? No, es de verdad, es de verdad. Ella es de origen ucraniano y ese es el apellido de su madre, el apellido real. Aunque ella no se llamaba Clarice, se llamaba Haya, pero sus padres... Pues me gusta Haya. Haya, sí, que significa vida en hebreo. Sí, porque sus padres eran unos judíos rusos que, escapando de la revolución bolchevique, pues se vinieron a Brasil. Y en realidad ella nació en Rusia, pero digamos que a los 2 años ya estaba en Brasil, se considera brasileña, habla portugués, escribió en portugués, incluso con sus padres hablaba en portugués. Pues es una de mis autoras preferidas. Yo creo que es un auténtico genio de la literatura, una escritora extraordinaria. He traído un par de libros. El primero de ellos, Cerca del corazón salvaje, que me encanta el título, está extraído de una frase de Joyce. Es un libro que escribió, como hemos comentado antes, a los 17, 18 años, que lo publicó a los 22 años y que fue una verdadera revolución literaria en Brasil. En Brasil rompió con el tipo de literatura que se escribía en los años 30, 40 en Brasil, folclorista, colorista, regionalista, y de repente apareció esta jovencísima escritora con un gran libro, excesivamente maduro para la edad que tenía esta chica, ¿no? Sorprendió a todos, se arrodillaron a sus pies y fue un auténtico bombazo. Es un libro que, como he dicho, rompía con esta tradición brasileña, es un libro intimista, es un libro introspectivo, filosófico, poético, y a mí me sorprendió muchísimo la capacidad de esta mujer con 17, 18 años para escribir esto. Luego, buceando un poco en su vida, ves que no es casual, era una lectora empedernida. A los 10 años ya escribió una obra de teatro que se ha perdido, no se tiene... Una niña prodigio, vamos. Una niña prodigio, sí. De hecho, en el colegio estaba considerada una niña prodigio. A los 11 años escribió unos cuentos, los mandó a una editorial. Le dijeron que eran buenos cuentos, pero se los rechazaban porque no había acción en sus cuentos. Ella siempre ha sacrificado la acción y ha priorizado las sensaciones, las emociones. A los 11 años ya escribía de esta manera, ¿no? Priorizando las emociones, las sensaciones, las percepciones antes que la acción, ¿no? Entonces le rechazaron este cuento a esa edad. Eso es justo lo contrario de la recomendación de Marcel Duhamel a Chester Himes. Cuando Chester Himes, el escritor de novela negra, acude a Francia, ya le habían publicado y le habían traducido y sigue escribiendo, y Marcel Duhamel, que era el que dirigía la colección de Gallimard de novela negra, le dijo justo el comentario opuesto, y le decía: tú sitúa un personaje en un pasillo y que haya acción, que pasen cosas y cosas. Y luego contaba Chester Himes que en Francia tuvo buena aceptación porque la crítica y tal decían que tenía un mundo absurdo y surrealista, y decía Chester Himes: es que la vida de un negro en Estados Unidos es así, ¿eh? Siempre es absurda y surrealista, vivimos ahí siempre en un hay. Y dicen, lo que para mí era realismo, para estos europeos tan finos era un hallazgo de absurdo y surrealismo. Y decía, no, que la vida de los negros de Harlem que yo he vivido ahí es así, sí. Sí, pero claro, tú estás hablando de una novela de género. Sí, claro. Las novelas de género tienen un patrón determinado y tal. Sí. Clarice, por ejemplo, respecto a los géneros, decía: a mí no me interesan los géneros, a mí solo me interesa el misterio. Entonces sus libros son una mezcla de géneros o libros en los que no se ve claramente ningún género. Son unas novelas rarísimas, son unos cuentos rarísimos, unas crónicas periodísticas rarísimas. Todas están presididas, digamos, por su estilo, que en palabras suyas era un no estilo, era un no género, un no estilo, ¿no? Ella perseguía con su literatura acercarse ella lo llamaba el it, la raíz más profunda de todo lo vivo. Ella era su obsesión. Hay un puntito místico, hay un puntito filosófico, un gran punto poético. ¿Era una mujer atormentada? Era una mujer bastante atormentada. Tuvo una infancia difícil. Sufrió mucho porque su madre murió cuando ella tenía 10 años. Su madre fue violada en Rusia y le contagiaron la sífilis. Unos soldados rusos la violaron y durante los 10 años que vivió con su madre los pasó enferma y al final murió como consecuencia de este contagio. Entonces tuvo una infancia dura y triste por lo que le pasó a su madre. Luego tuvo un matrimonio con un diplomático que le obligó a vivir 16 años fuera de
Brasil, vivió en la Europa de posguerra, vivió en los Estados Unidos de los años 50. Pero a ella no le gustaba la vida de una mujer de diplomático. Esas cenas con mucho protocolo, esas charlas insustanciales, eso no le gustaba a ella. Entonces, para ella fue un martirio esos 16 años de vida diplomática. Se separó de su marido, volvió a Brasil y se independizó económicamente escribiendo crónicas para periódicos. Entonces, se ganó bien la vida escribiendo crónicas para periódicos. Unas crónicas, he traído un libro también que es una muestra de sus crónicas y que a la vez es un libro estupendo para conocer a Clarice Lispector. Se llama Revelación de un mundo y es una recopilación de críticas que ella hizo durante 7 años en el Jornal do Brasil, en el que las criadas, los taxistas, todos eran asiduos lectores de las crónicas de los sábados de Clarice Lispector, ¿no? ¿Y de qué hablaba la opinión, digamos? Sí. Hablaba poco de la realidad, hablaba poco de la sociedad, hablaba mucho de su mundo interno, que era un mundo, como tú has dicho, atormentado, y son unas crónicas fabulosas para conocerla, mejor que cualquiera de las biografías que existen sobre ella. Ella era una buscadora de los estados de gracia. De hecho, todos sus personajes, la peripecia de los personajes gira en torno a la búsqueda de estados de gracia, esos estados que te permiten en un momento muy concreto tener la lucidez y la alegría fundamentales en la vida. Para ella la felicidad era estos pequeños estados de gracia y de lucidez que conseguía sin esperarlo. Entonces, la mayoría de sus personajes son personajes que ella pinta una estampa cotidiana, una estampa, no un desarrollo de una historia, una estampa cotidiana de un personaje. Ese personaje se vuelca sobre sí mismo y empieza a hacer introspección y a buscar su conciencia. Este personaje luego intenta comunicarse con la gente de su alrededor y no lo consigue, porque en el fondo también uno de sus temas es la incomunicación humana. Estos personajes necesitan comunicarse, pero no lo consiguen, porque en el fondo hay una gran incomunicación. O consiguen comunicarse superficialmente. Este personaje luego experimenta de forma repentina una iluminación, que muchas veces es, como en una de sus novelas más famosas, la visión de una cucaracha. La pasión según G.H., que es su obra maestra, la iluminación le viene a la protagonista viendo una cucaracha pasar. Incluso creo que se la come. La leí hace muchos años y no sé, pero creo que hasta incluso se la come. Pues la visión o el contacto con la cucaracha le provoca un estado de iluminación y a continuación de ahí elabora toda una ontología. Es un libro fantástico, pero un poco complejo. De hecho, ella dijo de este libro que lo recomendaba a almas ya muy bien preparadas, ¿no? Entonces, después de que esos personajes experimenten esos momentos de iluminación, de gracia, de repentino abrirse las puertas y ver con claridad esa esencia última de la vida, vuelven, porque eso dura poquito, vuelven a la normalidad, ¿no? Entonces, tiene un toque místico en toda su obra que también me interesa mucho. Un toque místico no religioso, porque ella, a pesar de que sus padres sí que eran muy religiosos, judíos practicantes, ella no era judía practicante, aunque sí decidió al final ser enterrada en un cementerio judío. Era fumadora empedernida y hay algo a este respecto. Era fumadora y eso le costó parte de su belleza, porque hay que decir que era una mujer bellísima, una mujer fascinante, elegante, misteriosa. De hecho, decían de ella que era una mezcla entre Marlene Dietrich y Virginia Woolf, ¿no? La belleza y el misterio de Marlene Dietrich y la inteligencia y la sagacidad narrativa de Virginia Woolf. Pues como tú dices, era fumadora, era una mujer muy coqueta, cuenta sus amigas, siempre iba muy bien vestida, con sus collares, maquillada, era una belleza eslava, de ojos verdes, almendrados, era una mujer hermosísima, sí. Pues estaba fumando en el año 67, justo cuando yo nací, le ocurrió un accidente que marcó su vida, y es que estaba fumando en la cama, se incendió, se durmió, se le cayó el cigarrillo, se le incendió la cama y empezó a arder la habitación. Ella intentó salvar sus papeles, sus libros y se quemó parte de la mano casi se la amputan, logró salvarla, la mano con la que escribía. Uf. Y se le quemó también parte del rostro y del cuerpo. Esto le afectó mucho porque le afectó en su belleza y sufrió una especie de depresión, y esto se nota mucho en los últimos años, en la escritura de los últimos años. ¿Tú fumas en la cama, Sergio?
No, yo es que no fumo nada lo que me das tú, pero no fumo. En casa no fumo. Y ¿Solo no... fumas lo que te doy yo? Sí. Cuando vienes aquí a la radio. Y lo que me invitan en el Black. O sea, es que no... Yo, al revés que vosotros, tengo tarjeta de crédito, pero intento no... Que yo también tengo pero tarjeta de crédito, Intentas utilizarla poco, vamos. Claro, intento no gastar en vicios. Yo me la gasto pero fíjate que yo fumo algo bien y nunca he fumado en la cama. Me da repelús. No ya por pensar de, uy, si me duermo, que eso es imposible. Yo, si ya, vamos, no creo que me durmiese con un cigarrito nunca. Pero jamás he querido fumar en la cama porque me parece malsano, me parece algo muy cochino. Y aparte, fumar acostado es como raro, ¿no? No, yo eso sí en el sofá, ¿eh? Yo en el No, sofá fumo acostado muy bien, recostado. ¿eh? Yo me tumbo bastante acostadito en el sofá, ¿eh? No te creas, ¿eh? No te duermas. Pues eso, no te duermas y se queda ahí... Que tú también tienes mucho material combustible en tu palocueva. Sí, es todo de madera. No solo los libros que hay, sino toda la madera, que el suelo es de madera y tengo vigas de madera. Yo lo he pensado siempre, digo, aquí un chispazo... Y me quedo sin palo cueva. Siempre la cruz de Geiger que tienes para mí, esa sálvala, lo primero. Vale. Y si tienes algún libro de Clarice Lispector, también te lo salvo para ti. Sálvalo también. Veo que os interesa Sálvate primero, Ramón, y tú, primero sálvate tú, acuérdate. No, estáis todos ahí... Pero, a ver, acuérdate de la cruz. Vale, se hará lo que se pueda. No, pero tengo la manguera siempre preparada, ¿eh? Como hay terracita, está ahí la manguera. Siempre lo he pensado y digo, si alguna vez no te aturulles, Ramoncete, coge la manguera que llega a todas partes de la casa porque es pequeña, coge la manguera y apágalo todo. ¿Qué más de Clarice Lispector, que es una de tus escritoras favoritas? Yo quería destacar una cosa que a mí siempre me impresionó de ella y que ella lo buscaba y yo creo que lo consiguió y yo creo que es el reto más difícil que tiene cualquier escritor y es que la dificultad no está en lo que escribes sino en lo que dejas entre líneas. Ella intentaba siempre profundizar en la entrelínea, o sea, lo difícil no es escribir frases fantásticas, relatos fantásticos, sino que la entrelínea, lo que no dices, comunique tanto o más como lo que dices, ¿no? Entonces, muy interesante. Sus libros son un ejemplo prodigioso de eso. Son unos libros que te hacen sentir y te hacen pensar en la entrelínea, en los espacios en blanco entre líneas es donde más y es lo más difícil el talento de Clarice Lispector. Efectivamente, claro, pero eso es lo más difícil para un escritor. Eso es complicadísimo. Así como yo siempre creo los grandes escritores, o por lo menos los que a mí me gustan, cuando comentan que escribir de una manera pedante, pomposa, etcétera, es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil. Sin embargo, eso puede impresionar a un determinado lector porque dices, no, esto es todo pura pompa y fuegos artificiales. Pero escribir de una manera sencilla, Paul Leotó siempre comentaba que era la naturalidad y de hecho, como lo estoy releyendo, hay un momento que dice que le está pasando ya su diario a una biblioteca que se lo quieren comprar o algo y hay una chica, una amiga que como él ya tiene una edad, lo quiere ir vigilando ese dietario porque son miles y miles de páginas y Leotó se entera que le están corrigiendo las comas y colocándolas mejor y él se queja y dice, no, es que me da igual que la coma esté mal colocada, porque prefiero la naturalidad a la perfección. Y entonces siempre comentaba que para él la manera ideal de escribir era como cuando le escribes una carta a un amigo. Que no quiere decir eso que escribas, hola tío, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo molas, no? Pues voy al campamento y vuelvo. No. Era decir, es la naturalidad esa con la que escribes, pues a tu hermana, a un amigo, a tu padre, en fin, la naturalidad. Sí. Pues Clarice frente Lispector a la pompa y a la pedantería. Firmaría eso. A ella la invitaban, en las universidades la invitaban a dar conferencias y dice, yo no lo entiendo porque yo no soy un intelectual, yo no soy una persona cultísima. Sí he leído bastante, pero no soy una persona cultísima, entonces no sabía nunca qué decir en las conferencias porque ella no era ni profesora universitaria ni intelectual, entonces le extrañaba que la invitaran, hacía lo que podía y fascinaba al auditorio, pero no era una intelectual. Y ella, por ejemplo, sí fue objeto de estudio de los intelectuales. De hecho, después de Machado de Asís, es la escritora brasileña con más estudios sobre su obra. Tiene 8.000 tesis, 8.000 estudios sobre su obra solo en Brasil. La segunda en toda la historia de la literatura brasileña que más estudios tiene sobre su obra. Y ella no era una intelectual. Bruno, muchísimas gracias. Clarice Lispector.